Buenas tardes, profe. Buenas noches. Eso. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Listo, muchachos, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas, sí. ¿Sí descansaron? ¿Sí rezaron? Sí, profe, claro que sí. Ah, bueno, me alegro mucho entonces. Bueno, chicos, entonces ya ni me acuerdo qué estábamos viendo. ¿Quién me recuerda qué estábamos viendo? Por favor. Ayúdenme. José Luis Cañón, ¿qué estábamos viendo antes de Semana Santa? Profe, le soy sincero, yo estoy igual que su merced, profe. No. Alejandra Ordóñez, recuérdame porfa que estábamos viendo. Profe, el método de la gran M. ¿Cómo? Método de la gran M, ¿no? Estoy ¿Quién equivocado. dijo eso? Profe, modelo de transporte equilibrado. Ah, Exactamente. Y Roger, eso lo estábamos vimos en hace como 1000 años. estábamos la Semana viendo, Santa, profe, lo que hace la Semana Santa. Sí, les da Qué amnesia pena. a ustedes. Gracias, Alejandra. Entonces, efectivamente, estábamos viendo el modelo de transporte y dentro del modelo de transporte, el modelo de transporte equilibrado. Entonces, vamos a continuar con la diapositiva que está, si no estoy mal, en la semana 8, que nos faltaba un pedacito de esa última presentación. ¿Listo? Entonces, esta era la presentación que estábamos trabajando en ese entonces. Entonces, lo último que habíamos hecho era que estábamos formulando como un modelo de transporte equilibrado el ejemplo número 1. Era un ejemplo que ya para nosotros era familiar, ya lo habíamos formulado con programación lineal normalita al principio, y dijimos que cuando yo hablo de problemas de transporte o modelos de transporte, digamos que basta con que yo sea capaz de expresarlo en este tablero de transporte. Es decir, ya con que yo tenga esa información clara en este formato, ya tengo todo el material para trabajar. ¿Listo? Es decir, no necesito poner explícitamente la función objetivo, las restricciones, sino que ya en un modelo de transporte equilibrado basta con que yo represente el problema en este formato. Y ese fue el último ejercicio que hicimos. No lo terminamos, el compromiso era que ustedes lo terminaban en su casa, de hacerlo para este problema del transporte. Entonces, yo asumo que ustedes, en ese sentido, sí fueron responsables y completaron ese ejercicio. ¿Listo? Que era un ejercicio, estaba muy sencillo porque era muy intuitivo. Entonces, pues no había como mucho esfuerzo de modelamiento porque ya era familiar para nosotros. ¿Listo? Entonces, ahí habíamos quedado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer el ejemplo número 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el ejemplo número 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema? Por el contexto que yo les he dado del problema de transporte, pues el contexto natural de donde surgió ese problema es cuando yo tengo que transportar desde ciertos puntos de suministro hasta ciertos puntos de demanda. Pero entonces existen otras situaciones en las que pues no es que literalmente el problema sea de transportar unos bienes desde unos orígenes hasta unos destinos, sino que hay otro tipo de situaciones que aunque no caen exactamente en esa definición, sí cumplen las características de un problema de transporte. ¿Listo? Y eso es lo que quiero que hagamos con este ejemplo. Es un ejemplo como de otro contexto,
pero que vamos a ver que se adecua a ese concepto que estamos mirando. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ejemplo número 2. Es un ejemplo de planificación de la producción. Una situación muy, digamos que muy familiar para las personas que quieran desempeñarse en el área de producción de una empresa. ¿Listo? O manejar esa área. Entonces dice, una empresa debe determinar cuál será su producción, que la vamos a medir en unidades, durante los siguientes 3 trimestres. La demanda estimada para el primer trimestre es de 40 unidades, para el segundo de 60 y para el tercer trimestre de 75 unidades. ¿De dónde salieron esos valores? Pues puede ser que se usó algún método de pronóstico o puede ser que ya se trabaje sobre unidades bajo contrato. Bueno, el hecho es que yo tengo esas demandas y debería cumplirlas. ¿Listo? Para los próximos 3 trimestres, o sea, casi el año completo. Dice, la empresa debe satisfacer la demanda a tiempo. Es decir, no se permiten faltantes en ningún trimestre. Es decir, la empresa tiene que cumplir o cumplir, ¿cierto? No puedo decir como que en el trimestre 2 voy a quedar debiéndole 5 y se los entrego en el próximo. No, aquí se debe cumplir. ¿Listo? Bueno. Dice, al comienzo del primer semestre, bueno, disculpen, ahí la palabra adecuada debería ser trimestre. Si quieren, corrijámoslo de una vez. Es decir, al momento donde empieza el problema, la empresa tiene 10 unidades en inventario, es decir, 10 unidades ya fabricadas. ¿Listo? Dice, al inicio de cada trimestre, la empresa debe decidir cuántas unidades producir durante el trimestre actual. Las unidades fabricadas en un trimestre pueden utilizarse para suplir la demanda de ese trimestre o para suplir la demanda de un trimestre futuro. Es decir, yo podría fabricar unidades anticipadamente para suplir la demanda de trimestres futuros. ¿Listo? Esas son las dos opciones que me están dando. Dice, durante cada trimestre la empresa puede producir hasta 40 unidades a un costo de 400 pesos por unidad. Si los empleados trabajan tiempo extra durante el trimestre, la empresa produce más unidades, pero a un costo mayor, obviamente por el tiempo extra, y el costo asciende a 450 pesos por unidad. Y se podrían producir hasta 80 unidades en tiempo extra. ¿Listo? ¿Por qué solo 80? Pues porque hay unas limitaciones en las horas extra en cuanto a lo legal que puede pagar una empresa. Entonces aquí pues el máximo horas extras que se pueden pagar permite producir hasta 80 unidades en el trimestre en esas horas extra. ¿Listo? Al final de cada trimestre, después de que ocurrió la producción y se satisfizo la demanda de ese trimestre en particular, se incurre en un costo por mantenimiento de inventario de 25 pesos por unidad por trimestre. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si yo fabrico una unidad muy pronto y no la uso para suplir la demanda del trimestre en el cual yo la produje, pues tengo que guardarla. Pero el hecho de guardarla me acarrea un costo, el costo de inventario, ¿cierto? En este caso, por cada unidad que yo guarde en un trimestre, tengo que pagar 25 pesos por unidad por trimestre. ¿Listo? Me están diciendo que formule un problema de transporte equilibrado que me permita minimizar el costo total de la producción, que en este caso tengo dos costos involucrados, el costo de producir más el costo de guardar, o sea, el costo de inventario, para un horizonte de 3 trimestres hacia adelante. ¿Listo? Entonces, quiero que lo relean con cuidado y me digan antes de que continuemos si hay alguna duda de cómo funciona el sistema, es decir, si es claro el enunciado o hay alguna parte de ahí que no es clara.
Profe, tengo una duda en la parte que dice si los empleados trabajan tiempo extra durante el trimestre, o sea, no especifican cuál de los 3 trimestres o los trimestres. Cualquiera, en cualquiera de los 3. Ah, ok, en cualquiera de los 3 trimestres. Entonces se podría producir hasta 80 unidades en tiempo extra. Ah, bueno, listo. Ok. ¿Alguna otra duda sobre ese enunciado? Bueno, si no hay dudas, entonces el tema es que cuando uno lo lee, miren pues que no es como tan obvio que sea un problema de transporte como de pronto se ocurrió acá con el ejemplo número 1. ¿Listo? Pero entonces, vamos un poquito más allá y verán que en el fondo es un problema de transporte, simplemente que en un contexto un poco diferente. Ya saben que si yo en este caso quiero formularlo como un problema de transporte, pues tendré que identificar las fuentes de suministro y tendré que identificar los puntos de demanda. Entonces, en este ejemplo, con la información que les están dando, ¿cuáles creen ustedes que serían las fuentes de suministro y cuáles serían los puntos de demanda? ¿Y cuántos serían en cada uno de los casos? Con esa información que les están dando ahí. Ahí sería para armar el cuadrito, ¿cierto, profe? Primero. Señor. Para armar el cuadrito. Sí, la idea es formar este cuadrito. Efectivamente, este Pero para cuadrito. formar ese no tenemos que formar primero el otro. La idea es hacer inicialmente una red, ¿cierto? Y Es para así. hacer la red, pues necesito saber cuáles son mis puntos de origen, que es, en este caso serían los puntos de suministro, y cuáles serían los de demanda. Y también tengo que identificar como primera medida si es un problema equilibrado de forma natural o si por el contrario tendré que usar la técnica de los nodos ficticios para equilibrarlo antes de poder hacer esta tablita. Pero si el fin último es poder hacer este tablero de transporte. Entonces, ayúdennos. ¿Cuáles podrían ser ahí Profe, las pues la demanda fuentes de sería, suministro? la demanda sería lo de primer trimestre, 40 unidades, segundo trimestre, 60, ¿sí? ¿Qué opinan los demás? Lo Entonces el otro sería, compañero Roger dice que los puntos de demanda aquí sería la demanda de cada trimestre. ¿Están de acuerdo sí. Y ustedes? lo otro sería, por ejemplo, la empresa tiene 10 unidades de inventario al inicio de cada trimestre. Bueno, y ahí seguir leyendo. No al inicio de cada trimestre, sino al inicio del primer trimestre solamente. Bueno. Ok, entonces, ese inventario sería una fuente de suministro. ¿Cuáles Una otras fuente de fuentes de suministro. suministro hay? La empresa puede producir hasta 40 unidades a un costo. Esas 40 unidades, profe, no sé. Y luego dice que 80 unidades también. Ah, no. Dice costo por mantenimiento de inventario. Ah, no. Sí, yo opino que los otros serían las 40 unidades que puede producir y las otras 80 unidades. Ok, muchas Opino yo, gracias. no estoy seguro. Y estás en lo correcto. Entonces, miren que en este caso yo voy a dibujar la red. Digamos que la red no es obligación, a mí simplemente es algo visual que me ayuda un poco a entender el problema, ¿cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los puntos de demanda? Esos son relativamente fáciles de identificar, ¿cierto? Porque sería la demanda del trimestre 3, ¿cierto? Entonces, la demanda del trimestre 1. ¿Cuántas unidades se requieren en el trimestre 1? 40. 40. ¿Listo? Otro punto de demanda sería la demanda del trimestre 2, que sería ¿cuánto? 60. 60.
Y la demanda del trimestre 3, que sería ¿cuánto? 75, pero entonces ahí mi pregunta, profe, porque en el primer trimestre dice que la empresa comienza con 10 unidades, ¿eso sería en realidad 50? ¿O de las 40 se restan 10? No porque tú no sabes en un principio si esas 10 las uses para el primer trimestre. ¿Qué tal te salga mejor guardarlas para suplir demanda del trimestre 2 o del trimestre 3? Por ahora no lo sabes. Eso lo vamos a saber en el momento que solucionemos el problema. Pero ¿Listo? cuando el ejercicio empieza, dice que al comienzo del primer semestre, o perdón, trimestre, porque ahí su merced dijo que hay que corregir. Al comienzo del trimestre, la empresa tiene 10 unidades en inventario, o sea, ya están ahí en el stock, ¿sí? Correcto. O sea, que son adicionales a las 40 que Sí, se exacto. tiene. Eso es adicional a la capacidad de producción. Esas unidades como que te sobraron del mes pasado. Nosotros al final determinamos si dejarlas ahí o usarlas para... Sí, por ahora no sabemos qué nos sirve. Sabemos que las tenemos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si estos 3 son los puntos de demanda, ¿yo con cuáles puntos de oferta o de suministro cuento para poder cubrir esto? Entonces, en este caso, miren que lo primero es que yo tengo un inventario inicial, ¿cierto? Un inventario inicial. Vamos a ponerle inventario inicial que tiene una capacidad de suministro de ¿cuánto? De 10 unidades. De 10, ¿listo? ¿Y cómo sé a dónde puede ir esa fuente de suministro? Bueno, como es inventario, en teoría podría ir a cualquiera de estas 3 demandas, ¿cierto? Entonces, podría ir a la primera y en ese caso, si hay unidades que van por ese arco, pues lo que significaría es que yo usé ese inventario inicial para suplir demanda del primer trimestre, pero también puede que yo necesite enviarla o decida usarlo para demanda del segundo o puede que decida usarlo para demanda del tercero, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, eso Pero por esa un lado. decisión no la tomo todavía. Exacto, eso lo sabré es cuando lo soluciono. Que me digan cuánto envío al trimestre 1, al trimestre 2, al trimestre 3, o si envío todo al 1 y nada al 2, o si envío mitad y mitad entre 2. Bueno, por ahora la solución no nos interesa en este momento. Más adelante lo vamos a solucionar para saber eso. ¿Listo? Bueno, esa es la primera fuente. ¿Qué otras fuentes yo tengo para suplir esta demanda? ¿Qué otras fuentes tengo? Decía que por cada trimestre la empresa puede producir hasta 40 unidades, pero ahí sí lo miden bajo un costo. Entonces, listo, aquí me están diciendo que hay otra fuente que es, yo voy a llamarlo la producción en tiempo normal del trimestre 1. Es decir, lo que yo soy capaz de producir en tiempo normal sin horas extras. ¿Y cuánto es esa capacidad que tengo de producir ahí? Hasta 40. 40. ¿Listo? Pero, profe, ahí el enunciado, o sea, digamos, Que así equivale a un está. costo de 400. Sí, pero es Ok. que dice no reproducir 40, sino hasta 40, ¿sí? Sí. Exacto. Es decir, yo podría producir Desde 1 máximo hasta 40. 40 o menos. Lo que es que no puedo pasarme de 40. Ah, ok, listo. ¿Listo? Y eso que yo produzca en tiempo normal, miren que yo podría usarlo, ya sea para demanda del trimestre 1, para demanda del trimestre 2 y para demanda del trimestre 3. ¿Cierto? Listo. Pero yo en ese trimestre 1 también puedo hacerlo en tiempo extra. ¿Cierto? Tiempo extra 1. ¿Cuál es la capacidad que tengo en tiempo extra, en este caso en unidades? El doble, 80. 80.
¿Listo? Y esas unidades que yo fabrique en tiempo extra también podría utilizarlas ya sea para el trimestre 1, que fue donde las produje, o guardarlas para el trimestre 2, o guardarlas para el trimestre 3. ¿Listo? Bueno, Eso también lo sabemos. ¿qué otra fuente tengo? También tengo lo que yo produzca en tiempo normal, pero en el trimestre 2. ¿Listo? Que va a tener una cantidad, una capacidad igual que en el primero de 40. ¿Y yo a dónde puedo enviar demandas si produje en el 2? ¿Puedo ir a la demanda del trimestre 1? Creería que no. Sirven para futuro. Podría. Exacto. Sirven para el presente o para el futuro, pero no sirven para el pasado. Porque recuerden que yo la demanda la tengo que cumplir en el trimestre que es. Entonces, si yo produzco en el trimestre 2, ya no voy a poder enviarlo a la demanda del trimestre 1. Si me permitieran tener faltantes, podría ir, pero en este caso me dijeron que no se permiten faltantes. Entonces, en este caso, miren que yo de acá puedo ir al trimestre 2 y al trimestre 3. ¿Listo? Bueno, y también podría producir en tiempo extra en este trimestre número 2, también con una capacidad de 80. Y lo mismo, podré ir o al 2 o podré ir al 3. ¿Listo? Bueno. Ahora me faltan solamente dos fuentes de suministro. A ver, ¿de qué color la pongo? Vamos a ponerla aquí morada. Entonces voy a tener otra fuente de suministro que es aquí el tiempo normal del trimestre 3, que va a tener también una capacidad de 40 en tiempo normal y que podría suplir demanda ¿de dónde? Para ese mismo, porque no puede para el trimestre anterior. Exacto, únicamente del 3. ¿Listo? Y también habría un tiempo extra en ese trimestre 3 con una capacidad de 80. Y eso también únicamente podría ir a suplir demanda del trimestre 3. Entonces, miren que aquí ya todos no están conectados con todos, como ocurría en el ejemplo de la energía. Entonces, hay que entender el contexto para saber cuáles nodos sí tienen conexión con cuáles no. ¿Listo? Esa sería la red. Pues sí, yo sé que no me quedó muy bonita, pero es más bien una guía visual. Entonces, lo primero que tengo que identificar acá es si el problema hasta este momento es balanceado o no está balanceado. Pues, profe, balanceado no está porque hay una diferencia entre lo producido y entre lo que se tiene, ¿no? Ok, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuánto les da esa diferencia? Profe, pero yo tengo una pregunta. ¿En el tiempo de producción extra siempre se va a dar o solo si se quiere? Esa producción de las horas extras. ¿A qué te refieres? Repíteme la pregunta que no te entendí, qué pena. Como dice que hay la posibilidad de producir 80 unidades en el tiempo extra, pero puede que sí algunas veces lo hagan, otras veces no, o siempre va a estar dado que van a utilizar ese tiempo extra para producir esas 80 unidades. Ok, es posible, y eso también me lo va a dar en la solución, que en un trimestre sí se usen horas extras y en otro no. Puede ocurrir eso. ¿Quién me dice eso? Ya al final cuando lo solucione, él me dice, ok, ¿cuánto envío de lo extra al otro lado? Puede que si soy capaz de cumplir todo en tiempo normal, y como es más barato producir en tiempo normal, pues obviamente me dice, mande todo en tiempo normal. Pero el problema es que si no me alcanza en tiempo normal y con el inventario, es probable que tenga que usar tiempo extra. La pregunta es, ¿será que es mejor usar el tiempo extra en el
trimestre 1 o en el 2 o en el 3 o un poquito en los 3, eso ya me lo va a dar la solución. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la pregunta es, listo, ya vimos que está desbalanceado. ¿Está desbalanceado en qué sentido? Es decir, ¿hay más oferta o hay más demanda? Pues, profe, digamos, lo que se tiene y no, pues, no sé cómo sumar el resto porque lo que realmente se inició con el inventario inicial son las 10 unidades, eso sí ya lo tenemos que es adicional. Y 40 y 80, 40 digamos en tiempo normal y 80 en tiempo extra, pero es que esas otras 40 y 80 en el trimestre 2 en tiempo normal y trimestre 3 y lo mismo para el tiempo extra, no sé si se sume como si se, digamos, si se fuera a producir así tal cual, porque si sería así, digamos, la diferencia es grande, o solamente se sumaría lo real que se tendría por un solo trimestre o de cada trimestre en tiempo normal y tiempo extra. Aquí debemos coger el máximo que se podría producir. ¿Listo? Obviamente Por eso, no es que vayamos a producir todo. Al final, cuando lo solucionemos, él me va a decir cuánto debo producir en cada mes. Pero aquí para hacer el equilibrio, tengo que coger lo máximo que se puede producir y compararlo con lo máximo que se demanda. Entonces, en este orden de ideas, el suministro va a ser la suma de todos estos paréntesis que hay aquí, corchetes, perdón, que hay aquí a la izquierda. Eso sumaría, yo lo acabé de hacer acá y me dio que el total 370. es 370 versus una demanda de 175. Es decir, hay un desequilibrio de 195 unidades. Por lo tanto, yo voy a generar un nodo ficticio, ¿cierto? Que va a ser, por decirlo así, un trimestre, perdón, va a ser un trimestre fantasma que lo voy a llamar Z o le pueden poner cualquier nombre. Yo lo voy a llamar Z. ¿Y cuál va a ser el trabajo de ese nodo? Pues que va a tener una demanda ficticia, en este caso de 195. ¿Listo? Y la idea es que, pues la idea en este caso es que todos los puntos de suministro, en teoría, pueden enviar a ese cliente ficticio. A ese cliente, cuando digo cliente, en este caso estoy refiriéndome a un trimestre con demanda ficticia. ¿Listo? Entonces miren que esto, así, qué pena, que se ve súper feo. Pero en este caso, o la idea que yo quería que entendieran es que miren que no tiene que ser algo de transporte exclusivamente, un bien que se lleva de un punto a otro. En este caso es suplir demanda de un mes para meses futuros. Pero miren que cumple con esa estructura. Entonces, este es un método de transporte. ¿Listo? Podemos adecuar este problema a el modelo de transporte. ¿Listo? Entonces, miren que ya tenemos mi problema de transporte equilibrado. No sé si hay alguna duda hasta el momento. es decir, profe, aquí desde el inventario inicial y desde lo que se pretende producir semestre a semestre en tiempo normal y real, todos le apuntarían a este trimestre ficticio que inventamos Z para suplir esos 195 que es el desequilibrio, ¿sí? Exactamente. Pero entonces recuerden que la interpretación aquí es, mire, todos los colores, excepto el naranjado que es el último, cuando yo recorro un arco, por ejemplo, si yo recorro el arco, a ver, recuerdo cuál color usé acá. Si yo recorro el arco X, inventario inicial, con T1, ¿qué interpretación tiene eso? Por ejemplo, si esto me da 5, ¿qué significa? Pues significa que yo usé 5 unidades del inventario inicial que tenía para suplir la demanda de 5 unidades del trimestre 1. Mientras que, ¿qué pasa si cuando yo lo soluciono me da, por ejemplo, que X y Y
coma, Z es igual a, pongámosle un valor como 0. ¿Qué significaría? Que de este inventario inicial no se aportó nada para este trimestre Z, ¿sí? Ok, ¿y qué es ese trimestre Z? Ese trimestre Z es un trimestre que no existe, entonces ahí básicamente lo que me están diciendo es que el inventario inicial se usó en demanda real. Bueno, no importa si fue en T1, en T2 o en T3. El hecho es que si yo lo envío a Z, lo que me está diciendo es que yo me quedé con ese inventario, que no lo usé, ¿cierto? Lo cual es muy raro que me den la solución real. Entonces, por ejemplo, si aquí me hubiera dado 10, ¿cómo interpreto ese 10? Más fácil que con el 0. ¿Cómo lo interpreto? Que solamente esas 10 unidades de inventario inicial se usaron para suplir a este semestre adicional, ¿sí? Sí, pero ese semestre o trimestre adicional no existe. Entonces, ¿cuál es el significado físico de esas 10? Entonces, ahí es donde quiero que tengan en cuenta que ese no ficticio, la interpretación de la variable asociada es diferente. ¿Qué significaría si eso vale 10? Por casualidad. Que siguen en inventario. Exacto, que yo finalmente me quedé con esas 10 guardadas y no las despaché a ningún lado, porque como ese cliente no existe y si yo digo que las despaché ahí, pues es como que finalmente me quedé con ellas. Y eso es lo que quiero que estén muy pendientes de la interpretación de esas variables nuevas que aparecen cuando se pone un nodo ficticio. ¿Listo, Jonathan? Sí, profe, ya. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya con este dibujo era para entender que sí era de transporte, pero pues digamos que ya podemos hacer la tabla relativamente fácil. Entonces va a ser una tabla que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas y va a tener 4 columnas. Ojo, tengo que poner una columna por ese nuevo nodo ficticio. ¿Listo? Bueno, entonces, pues vamos a hacer la tablita. ¿Listo? Entonces... Bueno, en este caso entonces vamos a poner aquí el inventario inicial, tiempo normal 1, tiempo extra 1, tiempo normal 2, tiempo extra 2, tiempo normal 3 y tiempo extra 3. ¿Listo? Y por aquí arriba voy a tener, en este caso, la demanda de T1, la demanda de T2, la demanda de T3 y la demanda, en este caso, ficticia Z. ¿Listo? Y pues bueno. Listo, entonces recuerden que abajo voy a poner las demandas totales. Entonces, en el T1, ¿cuánto es la demanda? 40. En el 12, 60. En el otro 75. Y finalmente en el otro 195. ¿Listo? Pero, profe, al lado o sea, lo está colocando al final, pero ahí precisamente al lado del tiempo extra 3 o va debajo del tiempo extra 3.
Ah, sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Esperen, cierro aquí. Para que falta una rayita, exacto. Sí, me faltó una raya. Esta tiene que estar completica. ¿Listo? Y aquí sí van los valores. 40, 60, 75 y 195. ¿Listo? Mientras que en cada fila, al frente de cada una de estas, voy a poner... voy a poner el valor de... Y aquí va a pasar lo mismo. Voy a poner el valor total de suministro que puede generar. Entonces el inventario inicial es 10, el TN1 es 40, el tiempo extra 1 es 80, nuevamente 40, 80, 40 y 80. ¿Listo? ¿Qué me falta únicamente? ¿Qué es lo único que me falta para completar la tablita del transporte? Chicos. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es que no se le escucha. Y ahora, No ¿cómo me sé si es el escuchan? único. ¿Cómo me están escuchando en este momento? Sí, sí, señor. Yo sí. Se escucha bien. Ok, bueno. Entonces repito la pregunta. ¿Qué le falta a mi tabla para estar completa? Los valores, profe. Los costos unitarios. ¿Listo? Es decir, el valorcito que va en la esquinita de cada celda. Entonces vamos a mirar cómo los llenamos. Entonces vamos a recordar aquí primero los datos importantes. Si yo produzco en tiempo normal en cualquier trimestre, ¿cuánto me cuesta producir? 400. 400 Me cuesta cada unidad. 400. 400. 400 pesos por unidad. ¿Listo? Ajá. Si lo hago en tiempo extra, ¿cuánto me cuesta? 450. 450. 450. ¿Listo? Entonces, 400 en tiempo normal, en tiempo extra, 450. Y hay otro costo que es el costo de almacenamiento, ¿cierto? Entonces pongámosle aquí costo de almacenamiento. ¿De cuánto es ese costo por unidad y por trimestre? 25. 25. Bueno, es bastante pequeño. Listo. No hay más costos. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta es, bueno, si yo utilizo una unidad del inventario inicial para suplir la demanda del trimestre 1, ¿cuál es el costo unitario en el que voy a incurrir? ¿En cuánto costo incurro si yo uso una unidad del inventario inicial para suplir la demanda del trimestre 1? En 400, profe. No incurriría en esos 400 porque las unidades del inventario inicial ya están fabricadas. Entonces me ahorraría el costo de fabricación. Ok. El costo si se fabrica una unidad son 40, ¿no? 40 pesos. Pero ojo que estoy usando el inventario inicial, entonces no estoy produciendo nada. O sea, no tiene ningún costo. El Exacto. de almacenamiento. No hay Y el de ningún costo porque almacenamiento. ya se tiene. O sea, ya está ahí. O sea, yo tendría un costo del trimestre anterior de en que la tuve guardada, pero yo no pago costos si me la consumí en este mismo mes.
El problema es si se termina el trimestre 1 y yo la tengo guardada, ahí sí tendría que pagar el costo de inventario. Entonces, fíjense que en este caso en particular no hay ni costo de producción porque la unidad ya está producida, ni costo de inventario porque yo no la voy a guardar en el trimestre, sino que me la voy a gastar en el transcurso del trimestre. O sea que aquí el costo unitario sería 0. ¿De acuerdo? Para todos es claro por qué. Pues porque ya se inició y ese costo ya lo pagué En el anteriormente, periodo ¿no? anterior. El de Exacto. producción lo tuve que haber pagado antes y el de guardar también hasta el trimestre anterior. En el ¿Listo? presente no, porque ya se inició con eso. Exacto. Pero si yo decido usarlo para suplir una unidad en el trimestre 2, ¿en qué costo incurriría? Ahora sí, almacenamiento. El de almacenamiento. Porque como yo lo tenía ya desde el principio, significa que yo esa unidad la tuve que guardar en el trimestre 1. Y pues ahí fue donde me cobraron los 25. Como ya me la gasté en el mes 2, pues no me cobran el mes 2, pero sí tengo que pagar el mes 1. Entonces, en este caso, el costo unitario va a ser 25. ¿Listo? Si lo guardo para el periodo 3, ¿cuál sería el costo total? Pues es que da duda si 50 o 25. Esto es acumulativo. Se supone que en el trimestre 2 pago el almacenamiento. Si es así, entonces 25. Sí, pero bueno, es que las unidades, miremos acá en la diapositiva de ese 25, es 25 pesos por unidad por trimestre. Es decir, yo sí tengo que pagar 25 en cada trimestre, no en total. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería acá? ¿Cómo así, profe? Nuevamente, ¿qué fue lo que dijo? Si yo tengo una unidad que tengo desde el principio y la Sí, guardo para utilizarla en el trimestre 3, ¿cuánto almacenamiento tuve que pagar? ¿25 o 50? pues creería que 25 porque ya se tenía desde el principio, ¿no? Sí, pero el arrendamiento, el inventario me lo cobran a mí es por trimestre. Ah, ok, Miren entonces que en la diapositiva dice 25 pesos por unidad por trimestre. serían 50 porque pagó el primer semestre, trimestre es 25 y nuevamente al transcurrir otros trimestres pagaría nuevamente otros Exacto. 25. Sería 50, porque en el trimestre 1 la guardé, pues pagué 25. Y también la guardé en el 2, pues otros 25. ¿Listo? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Enviarlo o guardarlo para enviarlo a Z? Pues, profe, serían 75, ¿no? Acuérdate que Z no existe. Bueno, pero dependiendo del resultado, porque como habían dicho, que si X y nos daba que Z era igual a 10, significaba que pues yo me quedé con esas unidades y no las usé, no las utilicé. Ujú. Por eso, pero... Y bueno, y finalmente, desde el inventario inicial hasta el último trimestre en tiempo normal y extra, todas se fueron a este trimestre ficticio, que era Z, para, digamos, suplir esta 195 del desequilibrio. Ok. Entonces, todo lo que has dicho es cierto. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? O sea, ¿cuál es el costo de enviar una unidad desde el inventario inicial hasta ese nodo ficticio? Cero. Es cero.
¿cierto? 0. ¿Por qué? Porque ese cliente no existe. Chicos, ¿ahí me están oyendo? Sí, señor. Ah, ok. Sí, señor. Bueno, es que me salió como que me había deslogueado. Bueno, entonces ahí sería 0. ¿Listo? Recuerden que ahí ustedes finalmente no han enviado nada. ¿Listo? Y pues tampoco saben ustedes si pasa un trimestre, 2 trimestres, porque es que ese Z ni siquiera tiene que ver con el tiempo. Entonces no puedes sumarle tiempo de inventario porque vos no sabes si ese inventario lo tuviste guardado, ¿cierto? Entonces ahí es 0. ¿Listo? Bueno, vamos ahora con el de tiempo normal 1. Entonces, si yo decido utilizar una unidad que yo produje en tiempo normal en el trimestre 1 para suplir demanda del trimestre 1, ¿cuál sería el costo total de haber hecho eso? Chicos, ¿cuánto sería? Profe, ahí también sería 0, ¿no? ¿Segurísima? O sea que a ti no te cuesta nada fabricarla. Sí, claro, pues ahí serían 400, profe. 400. 400. Exacto. Sería 400, que fue lo que me costó fabricarla. De inventario no tuve que pagar porque como la produje en el mes 1 y me la gasté ahí en el trimestre 1, perdón, pues no tuve que pagar. Pero ¿qué pasa si yo esa unidad que fabrico en el tiempo normal 1, decido usarles para suplir demanda del trimestre 2? ¿Cuál sería el costo? ¿De 800? ¿Por qué tanto? 25 del almacenamiento. ¿Y ya? O sea, 425. Exacto. 425. Entonces, el costo de haberla fabricado más el costo de haberla guardado en ese trimestre 1 que fue donde no la consumiste. O sea que acá el costo total es 425. ¿Listo? En el 3, ¿cuánto sería? 450. Entonces sería 450 de haberla fabricado y de haberla guardado 2 trimestres, el 1 y el 2. ¿Listo? Y en Z. Las 400, profe. 0. Sería 0, profe. 0. No puede ser 400, porque es que si tú dices que es 400, es que tú estás diciendo que la fabricaste y que la enviaste a Z. Pero entonces, si tú dices que enviaste a Z, fue porque en el fondo, pues tú no la fabricaste, porque recuerda que esa es una demanda ficticia. ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces también sería 0. ¿Listo? Y pues bueno, creo que ya me entendieron cuál es la dinámica. Entonces vamos a llenar rápidamente los otros. Entonces, en este caso, si yo produje en tiempo extra y lo usé para demanda del trimestre 1, ¿cuánto sería el costo total unitario? 425. No, 50. 450. 450. ¿De Ah, dónde sí, salió ese porque la 450? De acá. Ahí no tuve que 420. pagar inventario, solo producirla. ¿Listo? Para la 2, ¿cuánto sería? 475. De acuerdo. Ay, el borrador me quedó. Para la 3, 500. y para la última, 0. 0. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la siguiente. Si yo produzco en la 2 para cumplir demanda del trimestre 1, ¿cuál sería el costo?
400. La compañera dice 400. ¿Qué opinan los demás? Sí, 400 también, profe. Semestre a Ok. semestre dice que ese es el costo de producción en cada semestre, trimestre, perdón. Pero medítenlo un poco mejor. A ver si lo que me han dicho es correcto. El último dato que me dieron. Fíjense que es imposible ir de TN2 a T1. Eso es imposible físicamente. ¿Por qué? Porque es decir que estoy produciendo en el trimestre 2 para suplir demanda del trimestre 1. Recuerdan que para eso hicimos la red y no va a haber un arco que conecte TN2 con T1. Ah, sí, porque no va a satisfacer lo del pasado. Exacto. Miren que TN2 llega solo a T2 hacia adelante. Entonces la pregunta es, ¿qué valor de costo voy a poner ahí? Porque se supone que eso es humanamente imposible. Entonces, la idea es poner un costo muy, muy grande para que el problema nunca tome ese camino. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer eso? Poner un valor extremadamente grande del costo aquí. ¿Y cuál va a ser nuestro valor? Una M grande, que ustedes ya saben qué significa, ¿cierto? Es un valor positivo extremadamente grande. No es 0,5 como les dio a algunos en el parcial que despejaron M y les dio 0,5. ¿Para qué hago eso? Penalizo tanto esa casilla que el problema cuando se vaya a solucionar, pues casi nunca va a tomar ese valor. Es más, nunca lo debería tomar. ¿Listo? Ahora, si yo lo hago, pero para suplir demanda del trimestre 2, ¿cuál sería el costo total unitario? Ya entendí. 400, profe, ahora sí. De acuerdo. Si lo uso para el trimestre 3, Ahí sí, 425. y si lo uso para Z, 0. 0. ¿Listo? Ahora, con el tiempo extra va a pasar lo mismo. No lo puedo usar para el trimestre 1, entonces voy a ponerle aquí una M grande, es decir, un costo extremadamente alto. Si lo hago para el trimestre 2, pues sería 450. Y si lo hago para el trimestre 3, sería 475. ¿Listo? Y para Z nuevamente sería 0. Bueno, ahora, si lo fabrico en tiempo normal en 3, ¿qué valor debe ir acá? Igual el valor M porque ese no va a producir para el trimestre 2. Correcto. ¿Y acá? M también, profe. M De también. acuerdo. Acá. 400. 400. Y acá. 0. 0. ¿Listo? Y este, nuevamente aquí. M. 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 450. 450 y 0. 0. Listo. Ya formulé mi problema como un modelo de transporte. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a aprender a solucionarlo. ¿Listo? Entonces, para eso, porfa, van a ir al campus virtual y van a ir a la semana 10, que es en la que estamos actualmente. Por favor, van a descargar la presentación que hay ahí. ¿Listo? Vamos ya a mirar cómo, cuando ya lo tengo en este formato, yo podría solucionar, que es lo que, pues, en últimas me interesa. ¿Listo? Entonces... va a ser esta presentación que dice clase 13. ¿Listo?
Mientras la descargan, voy a aprovechar a llamar a asistencia. Entonces voy a dejar de compartirles un momento para que por favor me respondan cuando lo llame. Abella Sierra, Ingrid Natalia. ¿No está? Listo. Ayala López, Nigi Joana. Presente, profe. Cañón Hernández, José Luis. Presente, profe. Cepeda Palacios, Dayana Lucía. Presente, profe. De la Hoz Barbosa, Jonathan Alberto. Presente, profe. Forero Prieto, Yasmín Farlady. ¿No está? Listo. Guzmán Pinzón, José David. Tampoco está. Hernández Fonseca, Tania Gisela. Presente, profe. López Huertas, Héctor Alfonso. Presente, profe. Manrique Quintero, John Alexander. Presente, profe. Melgarejo Pérez Esperanza. Presente, profe. Ordóñez Castañeda, Jennifer. Presente, profe. Parra Ojeda Lady. Presente, profe. Parra Ojeda Miriam Lorena. Presente, profe. Pedraza Sea, Angie Liliana. No está, listo. Pinilla Beasus, Diana Paola. Presente, profe. Rodríguez Moreno, Daisy Joana. Presente, profe. Roald Barrios, Roger Ferney. Presente, profe. Sánchez Piñeros, Nadia Paola. Presente, profe. Torres Triana, Jason Albeiro. Presente, profe. Traslaviña Barbosa, Daniel Alejandro. Beasus Jiménez, Kevin Sebastián. Kevin Sebastián. Ah, ok, respondió Profesor en el Yasmín, chat. con- Ok, ¿quién más respondió en el chat? Forero Yasmín. Profe, es que te respondí, pero creo que no me escuchaste. ¿Cómo es su apellido? Forero Prieto. Ok, listo. Entonces, Profe, es llamaré que a nuevamente Yasmín a se le quienes cae no el me internet a cada respondieron. rato. Abella Sierra, Ingrid Natalia. Definitivamente no está. Guzmán Pinzón, José David. Tampoco está. Pedraza Sea, Angie Liliana. Tampoco está. Listo. Recuerden que esta materia se pierde por asistencia. Profe, a mí no me llamó. O no sé, es que se me cayó el internet. Se me apagó mi computador y me acaba de conectar en un celular. Ahí le ¿Cómo te escribí un llamas mensaje. vos? Sebastián Biasús. ¿Sí viste el mensaje? Sí, vi el mensaje en el chat. Profe, Sí, por favor, para la asistencia. Gracias. Sí, sí. Qué pena, profe, me llamaste, pero no escuché. José David Guzmán, presente. Ok. Bueno, tienen que estar pendientes, chicos. Y Pedraza Sea Angie, ¿finalmente está o no está? Listo. Bueno.
Ok, Sebastián, ¿me recuerdas porfa al final? ¿Listo? Bueno. Entonces, les comparto pantalla nuevamente. Listo. Entonces, ¿me confirman que pueden ver ya la presentación, chicos? Profe. Listo. Bueno. Entonces ya vamos a ver cómo se soluciona el método del transporte. Entonces, antes que nada, la idea es que la vamos a resolver por método simplex. Pero entonces la buena noticia es que aquí se va a simplificar un poco por la estructura especial que tiene este problema. Imagínense si nosotros lo fuéramos a resolver por simplex normal. Miren que hay muchas restricciones, por ejemplo, de mayor o igual. Entonces, tendríamos que usar el método de la gran M, nos saldrían un montón de variables de exceso y de variables artificiales, entonces se nos volvería bastante complejo. Por ejemplo, miren que el problema que acabamos de hacer tendría 28 variables, ¿cierto? 7 por 4, 28. Entonces, no parece un método muy eficiente. ¿Listo? Entonces, pero en esencia el método general pues va a seguir como los mismos pasos. Simplemente que vamos a ver que es más sencillo hacerlo. Entonces, el primer paso, al igual que en el simplex normalito, es determinar una solución básica factible de inicio para poder continuar con el paso 2. ¿Listo? Entonces es el paso número 1. ¿Cuál es el paso 2? Usar la condición de optimalidad del método simplex para determinar la variable que entra entre las variables no básicas que haya en ese momento. Lo mismo que se hacía en simplex. Y si se satisface esa condición de optimalidad, pues significa que ya terminé y encontré el óptimo. Y el paso 3 es usar la condición de factibilidad del método simplex para determinar la variable de salida. Lo mismo que hacíamos, ver cuál entra, cuál sale, y cuando ya sé eso, pues hallar una nueva solución. Y luego volver al paso 2, probar a ver si es la óptima y si no es, pues seguir iterando. Los pasos son lo mismo, simplemente que la secuencia va a ser aquí un poquito diferente. Entonces, el paso número 1 es obtener la solución inicial. Y si ustedes se fijan, eso era lo difícil en el método simplex. Yo para qué hacía el método de la gran M y todo eso era para obtener una solución inicial, ¿cierto? Cuando las restricciones eran menor o igual, pues era fácil crearla porque era el origen. Pero cuando había restricciones de igualdad de mayor o igual, ya el origen no necesariamente era una solución inicial factible. Entonces, esa era como la parte que me enredaba la vida en simplex. ¿Listo? Entonces, aquí que es importante tener en cuenta esto. El modelo de transporte tiene M más N restricciones funcionales, ¿cierto? ¿Cuáles? Ya sabemos que va a haber una por cada fuente de suministro, que son las que tienen al principio desigualdades menor o igual, y N que tiene que ver con todos los orígenes, que tienen que ver con las mayor o igual, que es la de cumplir la demanda. Entonces, en el simplex normalito, recuerden que por cada restricción funcional que había, yo tenía una variable básica. Entonces, si yo tengo aquí 7 restricciones, en el simplex normal debería tener también 7 variables básicas en todo momento. Y por lo tanto, las restantes no básicas. Pero entonces, en este caso, como yo lo convierto todo en igualdades, me están diciendo que al ser un problema balanceado, una de esas ecuaciones es redundante. Por lo tanto, la solución básica de inicio va a consistir en m más n menos 1 variables básicas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 10 restricciones funcionales en el método simplex, mi solución inicial van a ser 9 variables básicas solamente, no 10. ¿Por qué ocurre eso? Como todas son igualdades, pues cuando yo ya conozco las primeras 9, la décima queda automáticamente definida. Entonces no necesito 10 variables básicas, sino solo 9. Siempre va a necesitar una menos que el número total de restricciones funcionales que tengo. Ojo, funcionales. Las de no negatividad son aparte. ¿Listo?
Entonces, cuando necesito hallar una solución básica inicial, pues necesito una solución donde haya m más n menos 1 variables básicas. Eso es como la primera diferencia. ¿Listo? Y para hallar esa solución inicial hay 3 métodos. Hay más de 3 métodos. Sin embargo, estos 3 métodos son como los más comunes. Entonces, vamos a aprender a usar los 3. Y pues luego en cada ejemplo vamos a decir, quiero que la solución inicial la hagamos con el método 1, con el 2 o con el 3. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consiste cada una. Vamos a ver qué pros y qué contras tiene cada uno de esos métodos. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el paso número 1, que es hallar la solución inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primero, que es el más fácil? Pero pues eso tiene un costo que ya vamos a mirar qué es el costo de esa facilidad. Se llama el método de la esquina noroeste. Es relativamente sencillo, intuitivo y mecánico, por decirlo así. ¿En qué consiste ese método? Entonces lo podemos dividir como en 3 pasos. Entonces dice el primero. Obviamente esto se trabaja sobre este tablerito cuando ya lo tengo así de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nosotros dejamos este espacio aquí en blanco? Pues aquí yo voy a poner el valor que quiero que tome esa variable. Entonces, en este caso aquí va a ser la variable II T1. ¿Cierto? Aquí va a ir la variable X TN1, T1. Entonces, ahí lo que voy a poner en ese espacio en blanco es el valor que va a tomar esa variable finalmente. Por eso dejaba ese espacio ahí. Entonces, este método yo lo trabajo sobre este tablero. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, asignar lo máximo posible a la celda seleccionada y ajustar las cantidades asociadas de oferta, suministro y demanda, restando esa cantidad que se asigna. Entonces, ¿qué pasa? Se llama método de la esquina noroeste porque yo siempre voy a empezar con la primer variable, es decir, la que está en la coordenada 1, 1. Y a partir de ahí voy a empezar a usar el método. Entonces me dice que asigne lo que más pueda en esta celda y actualice. Pero ya lo vamos a hacer con calma. ¿Listo? Paso 1.1.2. Salir del renglón o la columna cuando se alcance la oferta o la demanda cero. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que pueden ocurrir 2 cosas. Yo cumplo la demanda de una columna o me gasto completamente el suministro de una fila. Eso es lo que está haciendo referencia ahí, ¿cierto? Entonces, cuando una columna, yo ya suplo toda su demanda, pues yo digo que su demanda es 0, porque ya la suplí toda y la puedo tachar. O si lo primero que ocurre es que una fuente de suministro ya envió todo lo que podía, pues voy a decir que su oferta es 0 y la voy a tachar. Eso es lo que me están diciendo que haga en el paso número 2. ¿Qué puede ocurrir? Y es de hecho bastante frecuente. Puede ocurrir que cuando usted asigna en una celda, automáticamente quedan en 0 tanto la fila como la columna. Entonces la pregunta es, ¿tacho las 2? Y la respuesta es no. Se podría tachar cualquiera de las 2, ya sea la fila o ya sea la columna. En nuestro caso se los puse en mayúscula para que no tengamos problemas con eso. Siempre que pase eso, vamos a tachar la fila o el renglón. Y vamos a dejar la columna con 0 y a seguir el procedimiento normalmente. ¿Por qué? También se podría tachar primero la columna, pero eso nos va a llevar a una solución diferente. Entonces, ahí es donde digo que si ustedes no siguen esta instrucción, van a tener soluciones diferentes y probablemente yo no pueda ponerme a revisar solución por solución. Entonces, sí necesito que seamos juiciosos siguiendo esta reglita cuando una fila y una columna llegan a 0 simultáneamente. ¿Listo? Es una regla que pues, no le veo problema de que la podamos seguir. Entonces siempre vamos a tachar el renglón y vamos a dejar la columna. ¿Listo? Pero en la práctica se podría hacer al revés. Dejar la tachar la columna y dejar el renglón.
pero eso nos va a dar otras soluciones, ¿listo? Entonces se me hace muy difícil en cuanto a la calificación, por eso se lo estoy diciendo, ¿listo? Ahora dice, si queda exactamente un renglón o columna sin tachar, detenerse. En caso contrario, avanzar a la celda de la derecha si se acaba de tachar una columna. Entonces, si yo acabo de tachar una columna, me paso automáticamente a la siguiente columna. Mientras que si lo que yo taché fue una fila, me cambio de fila. ¿Listo? No se preocupen si sonó enredado en mis palabras, porque apenas hagamos el ejercicio van a ver que es relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer con este ejemplo. Este ejemplo ya es un ejemplo donde yo tenía que enviar cierta cantidad de unos silos. Silos es como esos tanques donde uno almacena granos, que son estructuras grandísimas, donde se almacena a granel los granos, y pues aquí hay que enviarlo a unos molinos. Entonces, bueno, aquí ya me están diciendo los costos, me están diciendo el total de ofertas, el total de demandas. Entonces, por ejemplo, acá ya está equilibrado, si no estoy mal. 25 y 15, 40 y 10, 50. Entonces, ojo, aquí ya está equilibrado, entonces súper bien. Pero, ojo, cuando yo ya voy a solucionarlo, tiene que estar equilibrado, ¿cierto? No puedo aplicar este método que va a utilizar si no está equilibrado, porque entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que si no se cumple eso, el problema pues no tiene soluciones factibles. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo en Paint. Entonces miren que ahí me está diciendo el valor de cada variable, pero pues yo voy a borrar eso porque necesito ese espacio para rellenar los valores. Entonces, mientras voy borrando, ustedes me van a ir diciendo, alguien me va a leer por favor en voz alta, el paso número 1 para hallar la solución inicial por el método de la esquina noroeste, si son tan amables, algún voluntario. Listo, profe. Entonces, el primer paso, asignar lo máximo posible a la celda seleccionada y ajustar las cantidades asociadas de oferta o suministro y demanda, restando la cantidad asignada. Listo, perfecto. Entonces, siempre vamos a empezar por la esquina, como dice ahí, noroeste. ¿Cuál sería la esquina noroeste aquí? La celda 1.1. Entonces, ¿cuál es el máximo de unidades que yo puedo asignar en esa celda? Es decir, ¿cuál es el máximo de unidades que yo puedo enviar desde el silo 1 hasta el molino 1? Según los datos que tengo ahí. ¿Cuánto sería? 10. No, eso, ¿Sí? ese es el costo unitario. ¿Cuánto sería, chicos? O sea, sería la oferta, o sea, 15. Seguros que 15 no sé. tendría sentido que fuera 15. Ah, ya, es la demanda. En este caso sería la demanda que 5. Sí. ¿Por qué? Yo del silo 1 puedo mandar hasta 15, pero el molino 1 solo necesita 5, entonces finalmente voy a enviar 5, ¿cierto? ¿Sí es claro por qué 5, chicos? Miren que es comparar la oferta que tiene esa fila
con la columna, con la demanda que tiene esa columna y escoger el menor. En este caso es 5, pero más que simplemente comparar el mayor con el menor, pues es ponerle lógica, ¿cierto? La demanda de 1 es 5, yo puedo mandar hasta 15, pues es que así quiera, pues no puedo mandar más de 5. ¿Por qué? Porque el molino 1 solo requiere 5. ¿De acuerdo? Entonces, miren que en el momento que yo asigno 5 a esa primer columna, pues, ¿qué va a pasar? Voy a cumplir completamente la demanda. Es decir, la demanda de esa columna, en este caso va a ser 0 en este momento, porque ya la suplí toda. Entonces, voy a tachar este 5 y voy a tachar acá esta columna para indicar que ya se cumplió la demanda de esa columna. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, como acabé de tachar una columna, miren que el algoritmo me dice, si acabaste de tachar una columna, pues pásate a la siguiente columna. Entonces voy a poner una flechita aquí y necesito que ustedes sean juiciosos con eso para indicar que voy a cambiar aquí de columna. Entonces ahí me voy a pasar a la otra celda, a la celda 1, 2. Y la pregunta es ahí, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo asignar a esa celda 1, 2? Es decir, enviar del filo 1 al molino 2. ¿Cuánto sería? 15. ¿Seguro? No, 10. 10. 10. ¿Por qué 10? Porque aunque el silo 1 tiene una capacidad de 15, ya acabó de enviar 5. O sea que finalmente tiene solo 10 de capacidad. ¿Listo? Entonces, mire, él puede enviar 10, la demanda es 15, entonces finalmente, ¿cuánto se va a asignar esa celda? 10. ¿Correcto? Sí, señor. Listo. Entonces, si yo asigno 10, ¿qué va a pasar? Pues lo primero es que ya esta fila tengo que tacharla porque mire que ya quedó sin oferta, porque ya envió todo, 10 a 2 y 5 a 1. Entonces voy a tachar esto para indicar que esta ya no está, por decirlo así, en concurso, y la voy a tachar. ¿Listo? Entonces, como acabé de tachar en este caso una fila, significa que ahora tengo que cambiarme de fila. Voy a pasarme a la fila de aquí abajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuánto puedo asignar en esa celda? ¿Cuánto es lo máximo que puedo asignar en esa celda? 5. 5. ¿Por qué 5? Porque miren que el silo 2 puede enviar hasta 25, pero para el molino 2 tiene una demanda de 15, pero yo ya le suplí 10, o sea que solamente me faltan 5. Entonces de aquí únicamente voy a enviar 5. ¿Qué pasa cuando yo envío esas 5? Se va a cumplir completamente la demanda de la columna 2, es decir que yo este 15 ya lo puedo tachar y por lo tanto pues ya podría también tachar esta columna. ¿Listo? Como acabé de tachar una columna, significa que me tengo que mover a la siguiente columna. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debo asignar en esta celda? Es decir, mandar del silo 2 al molino 3. 15. 15, ¿cierto? Que es el mínimo entre el 15 de la demanda que tengo que suplir y el 20, que es la oferta actual que todavía puedo enviar acá. ¿Listo? Entonces, en este caso va a ser 15. Cuando yo hago Profe, ese... ¿por qué la demanda actual es de 20? La demanda actual no, la oferta. Perdón, la oferta actual. Porque mira que el silo 2 tenía una oferta de 25, pero ya acabó de enviar 5 al molino 2, por lo tanto le quedan 20 por enviar. Vale, listo. ¿Listo? Bueno, entonces cuando yo aquí
arreglo este 15, es decir, envío 15, ¿qué va a pasar? Ahí termino de cumplir la demanda de esta columna. Por lo tanto, ya puedo tachar esta columnita de acá. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que me tengo que cambiar de columna. Entonces, aquí tengo que pasarme a esta. ¿Listo? Bueno, y en este caso, ¿cuánto puedo asignar en esta celda? Cinco. ¿Cuánto? 5. ¿Segura? 20. Todos estamos de acuerdo. A ver, reviso por aquí el chat. 20. Sí, 5, profe, porque ya asignó 15. Exactamente. Ah, no, nada, mentira, porque ya están las 20 que tienen disponibles en la oferta. Ojo, pero esas 20 eran remanentes. O sea, de esas 20 me consumí 15, porque esas 5 eran aparte. O sea que sí son las 5 que dice la compañera. Exactamente, porque miren que el silo 2 tiene capacidad de 25 y hasta el momento, ¿cuántas he enviado? 20, o sea que todavía podría enviar 5, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa si envío 5? Bueno, lo primero que va a pasar es que aquí va a quedar en 0, ¿cierto? Ojo, no es 200, sino que es... Separémoslo con Póngale una en linecita. diferente. Es 0, entonces, Claro. en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Pues ya en teoría yo podría tachar esta, ¿listo? Pero, ¿qué pasa con la demanda? Pues todavía no le suplió. Aquí todavía me va a quedar una demanda de 10. Como acabé de tachar una fila, pues, ¿qué tengo que hacer en este caso? Pasarme a la siguiente fila. ¿Y cuánto debo asignar en este caso? 0. Ahí no hay nada, profe. 10. 10. Así no entendí. O sea, 10 que son las que están disponibles en la demanda, para que iguala la oferta y ya se tache, ¿sí? Aquí hubo un empate, o sea, casualmente hubo un empate. Necesito 10 y casualmente esa fuente me puede ofrecer 10, entonces pues asigno los 10. Ok. Fue casualidad que hubo un empate. Entonces ahí era donde les decía, miren que aquí los dos se van a volver 0 simultáneamente, ¿cierto? Pero pues ya como es el último, no importa cuál tache. El problema es cuando esto ocurre antes, que tienen que tachar en la fila sobre la columna. Aquí pues no importa cuál tache porque como ya terminé, ¿cierto? Porque ya solamente me quedaba sin tachar esa columna. Entonces, bueno, aquí pues si quieren tachan la columna, pero como ya se terminó no hay problema. Pero siempre la idea es tachar la fila o tachemos la fila. Miren que cualquiera ya me permite tachar los dos. Entonces aquí ya quedó en 0 y aquí quedó en 0 y pues ya quedaron todas tachadas. ¿Listo? Entonces, miren que es relativamente sencillo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cuál fue la solución que obtuve? Pues vamos a mirar. Entonces, X11, ¿qué valor toma? Chicos. 5. 5. X12, ¿qué valor toma? 10. 10. X22, ¿qué valor toma? 2, 5. ¿Listo? X23, ¿qué valor toma? 15. X24, ¿qué valor toma? 5. Y X34, ¿qué valor toma? 10. Ok. ¿Cuánto suma en total eso? Más vale que es 50. Más nos vale. 50, profe, ahí está. ¿Listo? Entonces, esta sería mi solución inicial. Fíjense que cuántas restricciones funcionales va a tener este problema del transporte.
¿Cuántas restricciones funcionales va a tener ese modelo de transporte? Si yo lo planteara con programación lineal. 6, profe. 7. 3, una por cada silo y 4, una por cada molino. Entonces serían 3 más 4, 7. Pero miren que la solución inicial únicamente tiene 6 variables, que es precisamente lo que me está diciendo la diapositiva, que necesito n más n menos 1 variables básicas. Estas serían mis variables básicas de la solución inicial, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál sería el valor de z con esta solución inicial? Pues es muy fácil, sería coger simplemente 5 por 10 más 10 por 2 más 5 por 7 más 15 por 9 más 5 por 20 más 10 por 18. Entonces ustedes me van a ayudar con esa operación. ¿Listo? ¿Cuánto daría? Repito, ¿cuál sería el costo total? Pues coger el valor de la variable por el costo que tenga esa celda. Entonces, hago esa suma producto. Entonces sería nuevamente 5 por 10 más 10 por 2 más 5 por 7 más 15 por 9 más 5 por 20 más 10 por 18. ¿Cuánto daría el valor de z con esa solución inicial? Me dio 520. ¿Me ayudan corroborando, porfa? Si les da 520. Es que no tengo calculadora. Ya estoy corroborando. Sí, profe, 520. Ok. Bueno, entonces vamos a confiar. Ahora, ¿yo qué le recomiendo? Estas rayitas de tachar, no es necesario que las hagan. Simplemente con que tachen aquí el numerito abajo, yo entiendo que esa ya está tachada. ¿Por qué? Porque la idea es poder ver esta ruta fácilmente y cuando tacho a veces eso ahí de rojo, pues es más complejo entender la ruta. ¿Listo? Pero miren que es un método relativamente sencillo. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ustedes que deben verificar, la solución independiente de cuál haya sido, tiene que ser igual a la demanda total. ¿Cierto? Porque si no, pues significa que no es una solución factible, porque no está cumpliendo con la demanda. Entonces siempre verifiquen eso. ¿Sí es claro, chicos? Sí, claro, en este caso, si esas 6 variables no nos hubieran dado la suma de los 50 unidades, que es la demanda, que ya se estableció, entonces estaría mal. Claro, seguro cometimos un error y esa no sería una solución factible porque no está cumpliendo todas las restricciones de cumplir con la demanda. Entonces guarden este 520 para hacer una comparación posterior. Entonces miren que es un método pues relativamente sencillo. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la tabla parcial del ejemplo que ustedes ya habían hecho con anterioridad. Es el único. Ah, ok. Pero entonces miren que aquí ya está la tabla de costos. Pero fíjense que aquí esta tabla de costos no está, o sea, esto era lo que yo les pedí el favor que por favor lo completaran en su casa. Estos deberían ser los valores. Sin embargo, aquí no es, aquí falta un cliente ficticio porque no está nivelado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen ustedes? Es completar esta tabla, pero equilibrando ya el problema, pues ustedes ya lo tienen prácticamente hecho, lo único que tendrían que agregar en este caso es el cliente ficticio
y a ese aplicarle este método que acabamos de ver acá. ¿Listo? Es decir, quiero que haya una solución inicial para este problema, pero tienen que equilibrarlo primero y hacer este método. ¿Listo? Es decir, hallar la solución inicial por el método de la esquina noroeste, que fue lo que acabamos de hacer, decirme el valor de las variables, que quede clara la ruta que siguieron y el valor de la función objetivo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer eso en este momento, por favor. Entonces miren que no tienen que hacerle tantas modificaciones. Voy a darles de compartir un momento. Y ya enseguida, no les estaba compartiendo. ¿Qué fue lo último que vieron, chicos? Ahí todavía estamos viendo, profe, Sí, el segundo ejemplo. ok, listo. Entonces, por favor, completen esta tabla, les voy a dejar de compartir un momento. Profe, disculpa, lo que te refieres es en la tabla agregar la Z, ¿verdad? Exacto, porque ahí no está equilibrado. Y enseguida le va, pues dos personas quiero que me muestren cómo les quedó esa tabla. ¿Listo?
¿Listo, chicos? ¿Ya tienen el cuadrito completo? Profe, y bueno, uno debe avanzar hacia la derecha o bueno, o hacia el lado o puede avanzar diagonal. Mira lo que dice. Depende de si lo que acabaste de tachar fue una fila o una columna, pero siempre se corre. Si tachaste una columna, se corre inmediatamente a la derecha, pero en la misma fila. Mientras que si lo que acabaste de tachar fue una fila, tienes que avanzar a la siguiente fila, pero permaneciendo en la misma columna. Ok. ¿Listo? Daniel Traslaviña, déjanos ver cómo te quedó ya la tabla equilibrada, porfa. Qué raro, le pregunté y se salió de una. ¿Quién me quiere mostrar la tabla cómo le quedó cuando ya quedó equilibrada? Bueno, por favor, para la próxima clase traen el ejercicio completo. ¿Listo? Es decir, traen ya la solución inicial que obtuvieron. Vamos a dejar la clase por hoy y sé que el compañero que me ha dicho que si le regalaba unos minutos. ¿Listo? Entonces los demás que tengan feliz noche, feliz semana y nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, Igualmente. profe, hasta luego. Bueno, Gracias, profe. chicos. Hasta luego. Bueno, descansen. Gracias, profe. ¿Qué hubo, Sebastián? Cuéntame. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, profe. Profe, lo que pasa es que, como se puede dar cuenta en el primer corte, mi nota quedó en 1-2. Ujú. Em, lo que pasa es que creo que la nota que usted sacó, que me dijo que era el 50% de la materia del primer corte, pues yo no la presenté, pero creo que en el momento que no la presenté era porque pues no tenía su clase matriculada. Y Ujú. pues yo envié un correo a Secretaría de División diciendo lo del problema de horario que tuve y también por unas fallas en otras materias. Y pues estoy esperando que me respondan. Pero pues sí estoy muy preocupado obviamente porque pues estoy sintiendo que ya estoy perdiendo la materia porque pues levantar un 1-2 prácticamente tendría que sacar más de 4-7, no sé, 4-8 en los dos periodos. Entonces sí me preocupa un poco eso, profe. Entonces, no sé, quería comentarle eso y pues a saber usted qué opina o no. No sé qué opina usted sobre mi situación, pero pues sí estoy un poco preocupado, la verdad. Pues a ver, el tema es el siguiente. Si efectivamente no la habías matriculado, pues yo no tengo ningún problema en cambiarte la nota. Es decir, si allá me informan si él matriculó en tal día y yo cruzo las fechas y efectivamente no estuviste en ese, yo no tengo problema en cambiar la nota, ¿cierto? De hecho, creo que hay otra compañera que está en la misma situación. Pero yo sí necesito la
comprobación de eso. Ahora, pues digamos que es que vos pecaste doblemente porque, a ver, yo las notas las entregué o sea, ustedes ya tenían las notas de los parciales de antes y el de la tarea de antes. De hecho, cuando yo les califiqué la tarea, les dije, ya tienen sus notas. O sea que los que no tuvieran notas, pues entendían que era porque no la habían entregado por X o Y motivo. Entonces yo envié las notas el jueves precisamente para que revisaran y si había algo, pues me informaran. Y mira que creo que tú me escribiste, pero ya fue el lunes. Entonces, digamos que ahí sí tienes que ser más diligentes con esa gestión porque entre otras cosas hay unos plazos. De hecho, pues no sé qué te responderán allá de secretaría, pero o sea, si a mí me dicen sí, él no la matriculó en tal fecha, yo no tengo problema pues, no sé, no promediarte con eso. Pero digamos que aquí el llamado es a que tienes que estar más pendiente de esas cosas porque ahorita ya pasaron los plazos, creo que hay que hacer un proceso administrativo, pero como te digo, por mi parte no hay problema. Si a mí me informan de secretaría que si tuviste problemas con eso, no hay. Pero pues adicional a eso, yo no puedo cambiar notas en el sentido de que el sistema ya está bloqueado. O sea, ya pasó el tiempo de revisión. Sí, profe, lo que pasó fue que yo pensé que la nota del primer corte, o sea, la que tenía harto peso, que valía el 50%, yo no sabía el peso que tenía pues la nota. Y como fue una de las primeras que sacaste, pues no supe en realidad pues cuánto tenía el peso de la nota y eso, y por eso no había hablado contigo, porque igual pues yo sentía que igual no me había ido tan bien en la materia, pero pues nunca pensé que me quedara pues obviamente en un 1 o 2, que es como algo de lo más bajo que se puede sacar. Entonces, pues por eso hasta me demoré en escribir el correo a secretaría, porque pues no pensé que en la primera semana que tuve el problema del horario y con lo del SAC me fuera a afectar tanto. Entonces, pues sí estoy esperando a ver que me responden igual. Obviamente apenas Clarita me tenga alguna respuesta, pues yo le haré saber. Sí, o sea, Y si a mí me informan, no hay problema. Yo lo único que pido es corroborar que efectivamente sí hubo ese problema. Pero entonces sí, la invitación es estar más pendientes porque, entre otras cosas, para mí era invisible. Pues como yo no tenía lista la primera semana, pues no sé quiénes ingresaron después o no. Pero por eso sí, digamos que debiste alzar la mano. Fue en el momento que yo les dije, ya tienen sus notas de la primera tarea. Pues claro, ahí hubieras hecho la gestión y hubiéramos sabido esto antes de pasar las notas y hubiéramos hecho alguna tarea de recuperación, pero sí, si ya me dices el lunes de Semana Santa, donde entre otras cosas ya no estaban trabajando en la universidad, pues es muy difícil. Entonces, pues esperemos a ver qué nos responden. Sí, el problema es que pues yo sí ya la nota, como eso es por acto administrativo, pues yo, o sea, no puedo modificar notas porque simplemente el sistema no me permite, está bloqueado. Entonces, pues ahí está el tema. Con el tema, bueno, digamos que en el peor de los casos, no sí está bajito, pero pues yo creo que los temas que vienen no son tan complicados. O sea, me parece que no sé exactamente cuánto necesitarías, pero pues no lo veo tan terrible. Obviamente sí tienes que estar muy pendiente, entregar todas las tareas y tener buenas notas, pero pues, como te digo, yo dependo de lo que te respondan. O sea, si me dicen, sí, él no la matriculó, de una, pues modificamos la nota, hacemos la modificación correspondiente. En todo caso, creo que, bueno, igual si te fue mal de todas formas, aún teniendo en cuenta ese. sí, profe, sí lo reconozco, o sea, yo no te estoy peleando porque pues sé que mi rendimiento no fue bueno o sea, en los parciales, pues me confundí mucho, la verdad. Y, lo del correo que había enviado a secretaría, sí es verdad, me demoré. Y pues como lo envié en Semana Santa, hasta ahorita creo que me van a dar una respuesta.
Igualmente, pues si no me lo llegan a aceptar, pues como me demoré mucho tiempo, como esto, envié el correo fue por las primeras semanas de clase, como tú dices que ya te cerraron el sistema, pues no sé qué llega a pasar, igualmente voy a intentar hacer lo posible porque me den la excusa, porque también estoy mal en otra materia, por eso mismo, por también una nota que sacaron al principio y me quedó, o sea, me quedó bajita, pero no como esta, que sí me preocupa demasiado, que es un 1-2. Igualmente, pues sí, profe, yo me comprometo a estar más pendiente, obviamente, estos 2 últimos semestres, a ver si puedo hacer algo, porque sí estoy preocupado, pero pues sí, voy a estar pendiente para entregar todos los trabajos y pues Ok, entender bien. pues bueno, ojalá te den la excusa. ¿Listo? Ojalá te la den, pero sí, no sé el tema de los tiempos, cómo sea. O sea, creo que todavía se puede hacer si te responden rápido, Y pero sí vale, profe, depende de que yo, te respondan. Entonces, yo creo averigua bien, presiona un poco a ver si te dan la nota rápida. yo creo que de aquí La al jueves, respuesta, perdón. ¿Listo? creo que de aquí al jueves al viernes te tengo una respuesta y te la hago saber por correo. Y me Listo, comunico con... Bueno, listo. vale. Bueno, Vale, listo. profe. Bueno, Muchas gracias. Que estés bien. Hasta luego. bueno, igualmente.